Museo Convento de la Recoleta, emblema azul, bien cultural protegido. No deje de visitar este hermoso tesoro eclesiástico franciscano, Santuario Convento de la Recoleta de Sucre, que además está situado al pie de los cerros Churuquella y Sicacica, donde se fundó Chuquisaca, la ciudad de los 4 nombres, capital de Bolivia, patrimonio cultural de la humanidad. También deleítese de nuestros hermosos jardines, el cedro milenario, el coro, una obra de arte única en Bolivia, de inmenso valor, declarado Monumento Nacional por el Senado de Bolivia. Horarios de visita, lunes a viernes, de 9 a 11:30 de la mañana, de 14:30 a 16:30, los sábados de 15 a 17 horas. Si viene a Sucre, no pase por alto la oportunidad de visitar el Museo Convento de la Recoleta. Vive una experiencia inolvidable visitando el Museo Convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, fundado en 1665. Conoce su historia, la vida de las hermanas de claustro y los cuadros más importantes que se exhiben en las diferentes salas, pintados al óleo, policromados y bañados en pan de oro, la cena de la Sagrada Familia, la imagen de la Virgen del Carmen, el árbol genealógico de la Orden Carmelita, Niño Jesús de Praga, el rostro de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Se observan las recámaras cómo vivían antiguamente las hermanas y los bordados en oro, en hilo de plata y seda. El museo se encuentra ubicado en el Callejón Santa Teresa, entre Camargo y San Alberto. Horarios de visita, lunes a sábado, de 9 a 12 horas, de 15 a 18 horas. Teléfonos 464-519-86. En esta oportunidad, el programa Mi Parroquia visitó la capilla de San Francisco Solano, que pertenece a la parroquia de Santa Ana de la Recoleta. Hay mucha devoción de parte de los feligreses y se celebra la Santa Eucaristía cada primer viernes de mes. Gloria al
Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos aquí en la capillita de San Francisco Solano como parte también del trabajo que nosotros realizamos en nuestra parroquia, ¿no? Esta capillita ya lleva muchísimos años, hay una devoción grande, todos los viernes tenemos aquí misa, todos los primer viernes de mes siempre lo hacemos afuera porque es cantidad de gente que viene más, ¿no? Los otros viernes pues es menos la gente, pero hay mucha devoción, ¿no? Y es parte del trabajo que nosotros realizamos también para acompañar a nuestros feligreses, ¿no? San Francisco Solano, un misionero franciscano que pasó por muchos países de Latinoamérica, ¿no? Tuvimos nosotros la gracia de que por nuestro departamento aquí en Sucre pues también tuvo su paso, se quedó algunos meses aquí en el convento y aquí la devoción que él inspiró también era la devoción a la cruz que está aquí atrás de la imagen. Entonces se hacían procesiones con esa cruz, ¿no? Entonces esta imagen la donó también un feligrés para la devoción precisamente de la gente, ¿no? Fue un misionero que el modo de atraer a la gente era con su violín, ¿no? Entonces con la música atraía y después les predicaba, ¿no? Esta capillita lleva ya más o menos unos 60, 80 años, ¿no? Entonces está construida, como digo, aquí solo estaba la cruz, ¿no? Aquí era más que todo la adoración a la cruz, pero con la devoción de San Francisco Solano que él llevó, ¿no? Entonces él propagó mucho esta devoción y yo sé que muchas veces se hacía procesión por toda la zona, nuestro barrio, con esta cruz, ¿no? Que él dejó. Bueno, si ustedes aprecian, aquí tenemos la imagen del Sagrado Corazón y de la Virgen Inmaculada, ¿no? Entonces, también como parte importante de nuestra capillita que tenemos aquí, ¿no? Siempre antes de misa hacemos el rezo del Santo Rosario, como ustedes ya habrán podido observar. Entonces, la gente ya viene una media hora antes para rezar el Santo Rosario y después empezar la misa, ¿no? San Francisco Solano visitó muchos países de Latinoamérica y se tuvo la dicha de que se quedara varios meses en el convento de la Recoleta. Y él atraía a la gente con su violín y luego predicaba. Y se fue propagando esta devoción a este querido santo. En la capilla se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción y la cruz misionera. Padre Guido, guardián del convento de la Recoleta, nos invita a acercarnos a la iglesia en este año del laico y también ayudar a la parroquia. Francisco Solano nace, estamos hablando del siglo XVI, en España. Él nace en Montilla, Andalucía. Tiene varios hermanos y vivió en un ambiente muy acomodado. Su papá, según tengo en mis apuntes, es Mateo Sánchez Solano, su madre es Ana Jiménez. El papá, el futuro santo, era alcalde de la ciudad, imagínate, así que tuvo una infancia muy feliz, pero a la vez que recibía una educación muy esmerada, un trato muy delicado. También se le iba inculcando mucho lo que era la fe. Por eso desde pequeñito él ya se inclinaba a las cosas de Dios. Pasa el tiempo, estudia bajo el amparo de la congregación de la Compañía de Jesús, pero él finalmente decide ser franciscano, porque estaba enamorado de ese testimonio de vida de San Francisco de Asís. Entonces es admitido a esta familia franciscana y de inmediato se descubre en él ese anhelo de caridad, de ayudar. Hubo un episodio que yo recalco mucho, cuando la peste bubónica se desata allá en España, en la región por donde él pues transitaba y vivía. Él pide ir a atender a los apestados. ¿Con quién? Con Fray Buenaventura, que el día de hoy es San Buenaventura. Los dos santos se dedicaban a atender día y noche, a lavarlos,
a darles la comida, a limpiar los lugares donde hacían sus necesidades, o a limpiarnos ahí mismo los que no podían moverse. Eso es la caridad. Ese es un San Francisco Solano. No es, pasamos de la imagencita del cuadro, a la imagen en el bulto, mirando los ojos al cielo, a la realidad de un hombre que, movido por el amor de Dios, se entregaba sin cesar donde las papas queman, igual que la Madre Teresa de Calcuta el día de hoy, con los pobres más pobres, con los enfermos más enfermos, los que nadie quería tocar, él los tocaba. Bueno, fruto de esta hazaña y de esta misión, San Buenaventura fallece. San Francisco Solano también cae gravemente enfermo, pero se recupera. A la par, en este siglo, tú sabes que estaban allá en España pues trayendo muchas noticias de lo que era el Nuevo Mundo. Todavía no nos habían descubierto. Y entonces salían pues que los misioneros iban por todas partes del mundo. Él inicialmente quería ir a África, a evangelizar África, irse de misionero por allá. Pero el superior en su casa le dice no, más adelante ya Dios dirá. Y dijo, porque se lanza la iniciativa de una misión franciscana acá en Perú, en el Nuevo Mundo, y le dicen te vas para Perú. Aquí empieza pues ya el traspaso de Francisco de su natal España a Perú. En ese camino ocurren cosas pues tremendas y peligrosas que darían para hacer una película. Es alucinante todo lo que pasa. El barco se queda varado en un lugar inhóspito. Cuando reemprenden el camino para pasar por Panamá hacia Perú, dejan a Francisco Solano y parte de la tripulación ahí en la isla donde se había quedado inicialmente varada la nave. Van perdiendo las esperanzas, pero Francisco siempre alienta la calma. Y a los 3 días la nave vuelve a rescatarlos. Pasan 1001 peligros, 1001 hambres, pero siempre la oración, el sacrificio de Francisco Solano alentaba con esa santidad a toda la gente que confiaba en la fe y en la providencia del Señor. Después ya llega a Perú, inmediatamente lo mandan a Argentina y se va a lomo de mula o caminando, atravesando, pues ya sabes, a ver si te dicen que te vayas de Perú a Argentina. Y no había avión, no había camioneta, no había combi, ni nada. Sus pies y unas bestias para el camino. Pero él tiene una característica que a mí me encantaría recalcar: la alegría. Era un santo alegre, era un santo cantor, era un santo bailador, era un santo animado. Por eso las imágenes le representan a él con una especie de violincito pequeño o rabelillo, con el cual él se inspiraba, cantaba, animaba, bailaba. A él tendrías que encomendarte para pedirle cuando te pongas renegón, cuando te pongas negativo, medio tristón: Francisco Solano, ayúdame a tener siempre el ánimo alegre. Bueno, pues llega a Argentina, soluciona muchas dificultades que habían, peleas que habían, pasa por Uruguay, pasa por Paraguay, y antes de regresar ya a Perú, luego de misionar tanto tiempo, pasa por un convento franciscano, donde ve que los frailes eran muy adustos, medios molestos, medios tristes, y él les alienta a que desarrollen la virtud de la alegría. Hace que los frailes canten y terminen bailando todos, pero de una manera pues elegante, ¿no? Entregada a Dios, una ofrenda a Dios, así como David bailaba, pues ellos también, sin caer obviamente en el ridículo, ¿no? Pero sí contagiaba la alegría por donde iba. Bueno, ¿y de dónde sacaba toda esta fuerza? Pues Francisco Solano era un enamorado de Cristo Eucaristía. La comunión para él era lo más importante. Pues a él también se le ve en éxtasis, profundamente contemplando el misterio eucarístico y muchas veces elevado del piso a considerables alturas. De ahí él sacaba la fuerza.
Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que ustedes me piden? Ellos le respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Que uno a veces reza y no sucede nada. Sigue rezando y no sucede nada, entonces ¿qué nos gana? En la desesperación, ¿no? Nuestra fe se debilita porque decimos: el Señor no me escucha, no atiende mis súplicas. ¿Ya? Estos dos ciegos de esta Eucaristía que hoy hemos escuchado, ¿no? Seguramente dice, iban siguiendo al Señor. Imagínense la dificultad, o alguien tal vez los estaba llevando, pero seguían al Señor. ¿Ya? Y cuando llegaron a la casa, no dice qué casa, pero muchos, cuando se habla de la casa, uno supone que llegaron a la casa de Pedro, ¿no? Siempre llegaban a esa casa para un poquito descansar y un poquito también seguir en el trabajo. Y se acercaron a estos discípulos. ¿Qué dijeron? ¿Qué le dijeron al Señor? Señor, ayúdanos. Queremos ver. Y el Señor les hace una pregunta que es una pregunta también para nosotros. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacer aquello que ustedes piden? ¿No? Y ahí es cuando se manifiesta la fe. No la duda, la fe. ¿Ya? Muchas veces el Señor también a nosotros nos pregunta, ¿no? ¿Crees que yo puedo ayudarte? ¿Crees que yo puedo sanar esta enfermedad? ¿Crees que yo puedo darte aquello que estás pidiéndome? Y estos ciegos que respondieron: sí, Señor, creemos que tú nos puedes dar aquello que necesitamos. Hoy precisamente nació de iniciativa de la gente, ¿no? Para ayudar a nuestra parroquia, que como ustedes saben estamos intentando refaccionar las torres, ¿no? Entonces, la iniciativa de ellos hace el viernes anterior de hacer hoy vamos a hacer estas rifas precisamente para ayudar un poquito a nuestra parroquia, ¿no? Como parte del trabajo de los feligreses de aquí, de esta capillita. La iglesia invita a todos a que podamos ser parte, ¿no? De toda nuestra iglesia, ¿no? De todas nuestras actividades. Entonces la invitación siempre está abierta, ¿no? Y no hay que olvidarse que el Señor en ese sentido es muy bueno, ¿no? El Señor invita, no obliga, pero cuánto desea que todos sus hijos pues participen también en sus casas, ¿no? Se acerquen a su iglesia, se acerquen a pedir, a ofrecer también sus oraciones, orar por sus familias, que eso es lo importante, ¿no? Que como familia pues nos sintamos verdaderamente eso, ¿no? Familia para poder sentirnos más cerca del Señor. Museo Convento de la Recoleta, emblema azul, bien cultural protegido. No deje de visitar este hermoso tesoro eclesiástico franciscano, Santuario Convento de la Recoleta de Sucre, que además
está situado al pie de los cerros Churuquella y Sicacica, donde se fundó Chuquisaca, la ciudad de los 4 nombres, capital de Bolivia, patrimonio cultural de la humanidad. También deleítese de nuestros hermosos jardines, el cedro milenario, el coro, una obra de arte única en Bolivia, de inmenso valor, declarado Monumento Nacional por el Senado de Bolivia. Horarios de visita, lunes a viernes, de 9 a 11:30 de la mañana, de 14:30 a 16:30, los sábados de 15 a 17 horas. Si viene a Sucre, no pase por alto la oportunidad de visitar el Museo Convento de la Recoleta. Vive una experiencia inolvidable visitando el Museo Convento de Santa Teresa de la ciudad de Sucre, fundado en 1665. Conoce su historia, la vida de las hermanas de claustro y los cuadros más importantes que se exhiben en las diferentes salas, pintados al óleo, policromados y bañados en pan de oro, la cena de la Sagrada Familia, la imagen de la Virgen del Carmen, el árbol genealógico de la Orden Carmelita, Niño Jesús de Praga, el rostro de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Se observan las recámaras cómo vivían antiguamente las hermanas y los bordados en oro, en hilo de plata y seda. El museo se encuentra ubicado en el Callejón Santa Teresa, entre Camargo y San Alberto. Horarios de visita, lunes a sábado, de 9 a 12 horas, de 15 a 18 horas. Teléfonos 464-519-86.